Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Primera de los Corintios, capítulo número 15, pero nos quedamos la vez pasada pendientes del capítulo 14, algunos versículos que hablan acerca de la mujer. Y bueno, estos versículos son de veras una bomba para el día de hoy, en donde nuestra cultura es muy difícil, muy diferente a la cultura de aquel entonces. Y bueno, yo te lo voy a leer y lo único que voy a hacer es sugerirte lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Y bueno, ya antes el apóstol Pablo en otros capítulos de Corinto dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y después de que Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene, y dio ejemplos, bueno, aquí está poniendo orden, poniendo orden, y ya es muy probable que tú como mujer, o tú como hombre, o yo, no estemos de acuerdo con Pablo. Así que prepárate, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Claro que Pablo antes había dicho que había mujeres que oraban en la congregación y que profetizaban en la congregación, en las reuniones. Seguramente que aquí está hablando de mujeres que no sabían, ¿verdad? Porque en aquel entonces pues ni iban a la escuela, casi todas las mujeres en todos los círculos de grupos sociales y étnicos no iban a a la escuela. Con trabajo algunos hombres iban a la escuela, algunos pocos hombres iban a la escuela. Bueno, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Cuál ley? Pues creo que la ley de Moisés, creo que no es precisamente que lo diga, ¿verdad? Seguramente alguna ley de ahí de Corinto o de esos lugares, el Imperio Romano. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Así que esto es un reto no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque los hombres tienen que hacer un gran esfuerzo para entender y poder explicar a sus esposas. Así que tómalo como viene. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y nuevamente, aspectos culturales de aquel entonces muy diferentes a los de ahora y en ciertas naciones, porque hay otras naciones donde sigue siendo válido esto, que es indecoroso. Y algunas iglesias cristianas también sigue siendo indecoroso. Bueno, verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así que aquí toma el apóstol Pablo una firmeza. Dice, no tires a la basura lo que yo te digo, porque yo soy apóstol de Jesucristo. Pero el que ignora, ignore. Dice, así que hermanos, procuren profetizar, no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y yo creo que con esto nos quedamos, ¿verdad? Para no meternos en conflictos culturales entre hombre y mujer. Lo que se haga, hágase decentemente y con orden. Bueno, capítulo número 15. Viene otro tema, tremendo tema, de la resurrección de los muertos. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retienes la palabra. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue profetizado, aunque hoy en día los judíos, cuando tú vas con las escrituras que tenemos, han modificado algunas cosillas por allí. Verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y hablando de la confrontación entre hombres y mujeres, aquí el apóstol Pablo está mencionando cómo Jesús se apareció a varones que eran los que valían a la hora en los juicios, y no menciona a varias mujeres que les apareció, pero lo hace por eso, para fundamentar testimonialmente la resurrección de Cristo. Verso 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, no yo. ¿Verdad? El apóstol Pablo no eleva su orgullo diciendo yo soy el máximo de lo máximo, nada. No, ni tampoco Pedro, ¿verdad? Fueron los gente cristianos, gente después, que elevaron a Pedro hasta el Papa de toda la iglesia, o a Pablo. No, eso no lo hicieron ellos. Verso 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¡Wow! Tremendo. Y a propósito, quiero decirles que entre los cristianos se predica más del cielo después de la muerte que de la resurrección de los muertos, que es después del cielo, que es después de la muerte. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Resurrección del cuerpo. ¡Wow! Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y quiero decirte que este tema de la resurrección de los muertos, la verdad es que es difícil de encontrar esta creencia en las diversas religiones que encontramos, ¿verdad? La resurrección corporal del cuerpo. Normalmente lo que se habla es de la vida eterna después de la muerte, pero no de la resurrección corporal del cuerpo. Bueno, verso 17. Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron en Cristo es una metáfora acerca de los muertos. Y me gusta mucho recordar que la palabra cementerio significa dormitorio. Dormitorio es una palabra inventada por los cristianos, ¿verdad? Para decir que ahí está el dormitorio de los cristianos, están durmiendo. Y pensando en la resurrección, por eso, los que durmieron en Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, sí, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Cristo es las primicias, pero luego los que son de Cristo en su venida, y luego el resto, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, ¿verdad? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor está reinando, pero hay enemigos hoy en día que están haciendo destrozos, y hay una lucha entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas que no debemos de perder de vista. Y el último enemigo que será destruido es la muerte.
el último enemigo. Pero no veamos a la muerte como un personaje, es más bien metafórico, no hay tal cosa como el ángel, ¿verdad? De la muerte, como esa calaca, ¿verdad? Los que adoran a la Santa Muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Oye, había gente que se bautizaba por los muertos, qué tremendo eso. Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Verdad? Aquellos que se bautizan por los muertos. Los únicos que yo sé que se bautizan por los muertos en la actualidad son los mormones. Y bueno, es algo que no está más que mencionado aquí como cierta gente que se bautizaba por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, no os equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque alguno no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, que sea de trigo o de otro grano, que Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Bueno, pues así hay. El cuerpo que muere es diferente al cuerpo que resucita. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. O sea, el cuerpo celestial va a tener su propia gloria, sus propias características, y el cuerpo terrenal tiene sus otras características. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. El cuerpo que tú y yo tendremos en la resurrección será otra historia con otras características. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Lo mismo sucede con lo de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles tienen características muy propias de los ángeles, y así nuestro cuerpo que tendremos en la resurrección será otra historia. Bien, así también está escrito: fue hecho el primer hombre al Adán, alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Pero el espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. O sea, cual Adán, toda la descendencia de Adán, pero cual Jesucristo es otra cosa maravillosa. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles.
incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es escrita: sorbida es la muerte en victoria, porque la muerte es la ausencia de la vida, no un ángel, ¿verdad? Que como la santa muerte, no lo es. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos adelante, con buen ánimo y con el poder del Espíritu Santo. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima.